Estimados alumnos, en esta semana de actividades trataremos el tema denominado la identidad nacional. A lo largo de su historia, nuestro país sigue avanzando en la búsqueda y fortalecimiento de su identidad nacional. La patria es primero, refutó Vicente Guerrero a su padre para rechazar el indulto virreinal durante la lucha por la independencia. Aunque el discurso nacionalista mexicano tuvo algunas expresiones en el siglo XVIII con el llamado patriotismo criollo, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se pudo hablar de una reivindicación de ciertos valores considerados como auténticamente mexicanos. Pero ¿te has preguntado qué es la identidad nacional? En esta lámina que te comparto, observarás y leerás una de las tantas concepciones a las que nos podemos referir de este concepto. Obviamente, esta identidad nacional, para que se configure, debe integrarse de diversos elementos. Te presento los más importantes como la historia, el territorio, los símbolos patrios, la religión, la gastronomía, las tradiciones, etc. En ese sentido, la identidad nacional mexicana es una realidad histórica cultural que ofrece múltiples desafíos para su comprensión. El nacionalismo va más allá de ser meramente mexicano. Es lo que nos identifica como nación. De ahí que dentro de las dos actividades que llevarás a cabo, estarán enfocadas para que reconozcas el papel histórico del nacionalismo y analices la vigencia y el sentido de nacionalismo el día de hoy, que son los aprendizajes esperados del tema. En el material que te compartiré, analizarás los diferentes procesos históricos por las que ha pasado nuestro país en la formación y búsqueda de una identidad nacional. A lo largo de 4 grandes periodos: la etapa virreinal, el periodo del México independiente, la etapa postrevolucionaria y finalmente la etapa del México actual. Iniciaremos con la etapa virreinal. La búsqueda de símbolos, mitos y conceptos para definir la identidad de patria y nación la iniciaron los criollos a partir de las primeras décadas del siglo XVIII. La conformación y búsqueda de nuestra nacionalidad e identidad mexicana tiene sus antecedentes en el nacionalismo criollo. Recordarás que los criollos fueron los hijos de los españoles nacidos en América, en este caso en la Nueva España. En esta época se inicia un intento por buscar un nacionalismo mexicano. La exclusión de los criollos de los principales cargos públicos para ser ocupados por los españoles intensificó entre los americanos el sentimiento contra España. Despertó la conciencia de pertenecer a un grupo con derechos y cultura propia y fomentó un sentimiento de orgullo e identidad con América. Su pasado, su gente, sus costumbres y tradiciones. Los criollos levantaron la voz y defendieron con pasión sus orígenes. Los valores civiles y religiosos también influyeron en dar cohesión a los antiguos mexicanos. La cultura novohispana tenía rasgos distintivos y la mayoría de sus habitantes se sentían parte de una comunidad, aunque no se trataba de un país homogéneo. En base a la información contenida en el subtema El nacionalismo criollo en el siglo XVIII, realizarás tu primera actividad, que consistirá en organizar la información en un cuadro de análisis, para lo cual identificarás dos conceptos o hechos que se dieron en esta etapa y que estén relacionados en el aspecto político, social y cultural, que permitió a los criollos desarrollar su identidad nacional. De la lectura del subtema observarás que hay contenidos subrayados que te pueden servir de guía para la realización de la actividad. Para reforzar este contenido, responderás dos interrogantes relacionados con el tema. Este nacionalismo no concluyó allí. La continua búsqueda de la identidad nacional se da también durante la etapa del México independiente. Durante la primera mitad del siglo XIX estuvo caracterizada por continuos levantamientos militares. La guerra contra Estados Unidos trajo como consecuencia la reducción del territorio y la conciencia de la fragilidad de la nación.
En este ambiente, los intelectuales, tanto liberales como conservadores, coincidieron en forjar un nacionalismo por medio de la cultura. Otro momento clave en el boom nacionalista se dio en la época postrevolucionaria, después de la derrota militar de la dictadura porfiriana y del triunfo constitucionalista sobre los ejércitos campesinos. El nacionalismo se convirtió, a partir de 1917, en una ideología oficial del nuevo Estado. De tal manera, el nacionalismo de la revolución aparece como un rescate y revaloración de los principales mitos y temas creados al calor de la lucha por la independencia. Finalmente, el nacionalismo mexicano del siglo XXI no puede caer en los errores de antes, no puede conllevar de ninguna manera un retroceso político, social o moral. Ese nacionalismo que aún está por construirse deberá ser más democrático, más plural y más sofisticado, pero también tendrá que ser más fraterno, más emancipador y más congruente. Debe aprender de nuestra historia sin pretender repetirla de manera acrítica. Por lo mismo, no puede dejar de estar fundado en principios de alcance universal. El mayor desafío para el nacionalismo mexicano, por encima de sus retos externos, es construir un país más sólido, más justo y más igualitario. En base a la información contenida en los subtemas el nacionalismo en el siglo XIX, el nacionalismo en el siglo XX y vigencia y sentido del nacionalismo en la actualidad, siglo XXI, realizarás tu segunda actividad, que consistirá en complementar el cuadro comparativo referido, escribiendo 3 características o acciones que se desarrollaron durante cada periodo para el fortalecimiento del nacionalismo. De la lectura de los subtemas observarás que hay contenidos subrayados que te pueden servir de guía para la realización de tu actividad. Finalmente, resolverás 4 preguntas enfocadas con el tema del nacionalismo que has analizado para tu reflexión. Muchas gracias.